Nadie me dijo nada, está bien. Vimos normas formales y sustantivas. De aquí, de las formales, vimos dos cosas bien importantes. El despacho aduanal, que es el corazón de la operación aduanera. El despacho es el conjunto de actos y formalidades, no me canso de repetirlo, para importar o exportar, para ingresar o sacar mercancía del país. El despacho es el acto que nos permite hacer eso. A través de ciertas actividades que ya vimos, previas, por ejemplo, la carta de encomienda, ya vimos la clasificación, bueno, la preverificación de la mercancía en aduana, la clasificación arancelaria y la elaboración de este documento, que es un documento legal, una declaración de los impuestos a pagar en aduana y un documento que le da legal estancia a la mercancía. Vimos que en el pedimento tenemos que manifestar, entre otras cosas, los nombres tanto del importador como del exportador, quién vende, quién compra, ¿sí? Los impuestos a pagar, la vía de llegada a nuestro territorio y, muy importante, el régimen aduanero. ¿Cuántos regímenes aduaneros existen? ¿Quién dijo yo? Ale. 6. 6, muy bien. 6 regímenes aduaneros. En el pedimento debemos determinar en qué régimen aduanero estamos. Hay regímenes aduaneros que nos permiten importar la mercancía de un jalón. Hay regímenes aduaneros que nos permiten importar la mercancía de a poquito, con características especiales. Hay regímenes aduaneros que nos permiten trabajar en los recintos fiscalizados. Hay regímenes aduaneros que nos permiten no pagar impuestos por mercancía que ingresa a nuestro país y que va a salir. ¿Ok? Los vamos a ver repetir a medida que avance la semana. Luego vimos también que existen los padrones. Los padrones son bases de datos amplias en donde los importadores, básicamente los importadores, son inscritos para tener un padrón de quienes están importando. Hay otro tipo de padrones que se les llaman sectoriales. Hablamos de los sectores productivos. ¿Cuáles son? Son 3 sectores productivos, ¿se acuerdan? El primario, el secundario y el terciario. Estos es de materia prima, la producción de bienes básicos, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la minería. Secundarios, todo lo que es transformación, es decir, industria. Y tercero, servicios. Y decíamos que el comercio exterior básicamente se basa en la compra y venta de estos dos bienes, porque estos no son tangibles. ¿Se acuerdan que les dije? Un servicio no lo agarro, un servicio me lo dan. Si voy a que me den bola en mis zapatos, yo no hago nada. Una persona me da el servicio de bolear mis zapatos. ¿Sí? Es un servicio. Es algo que alguien le presta a otra persona para satisfacer alguna necesidad. Mientras que en estos dos sectores tenemos mercancías. Aquí sí hay mercancías. Mercancías factibles de, por un lado, tocar, comprar, vender, y se van desgastando con el uso. Es decir, son fungibles. Tienen un desgaste natural por el uso. ¿Sí? Pues estos no pagan impuestos de importación. No lo pagan. ¿Por qué? Porque no hay una mercancía como tal, no hay una cuestión objetiva, lógica, vista, tocable, etc. Y esto sí. Entonces, el objeto del comercio se centra en estos dos sectores. El padrón sectorial hace una base de datos de los productores, tanto primarios como secundarios.
¿Ok? Luego vimos que la autoridad para inhibir el fraude tiene la atribución de hacer reconocimientos, los cuales se hacen en aduana de una manera aleatoria, semáforo rojo, semáforo verde. Si te toca rojo, te toca reconocimiento, si te toca verde, te toca desaduanamiento. Pero también pueden verificar el transporte durante el traslado de la carga de un lado a otro y tienen tienen facultad de comprobación para ver que todo esté bien en los domicilios de los importadores, y para eso sirven los padrones. Y también toda la glosa. ¿Se acuerdan qué era la glosa? Glosa. ¿Alguien me puede decir qué era la glosa? ¿Alguien puede? Pedro, Avi, Jenny, Alex, Rey. ¿Qué quiere decir? Profe, Sí. es la fiscalización en el despacho aduanero. No, la glosa es la estadística. La glosa es el registro de todos y cada uno de los pedimentos que se presentan a despacho, tanto de importación como de exportación. De esta estadística surge entonces, de esta glosa surge la estadística. Y de la estadística nos vamos a algo que es bien fácil, la balanza comercial. La balanza comercial, primero que nada, se refiere exclusivamente a la importación y exportación de mercancías de comercio exterior. No, aquí no viene incluido los servicios, ¿sí? Aquí van a registrar las exportaciones por un lado, menos las importaciones por otro, y eso nos va a dar la balanza. El saldo de las exportaciones menos las importaciones. En México es necesario, por las condiciones económicas del país, por la situación de la dependencia del comercio, que ese saldo siempre sea positivo, ¿sí? Siempre exportemos más de lo que importamos. Las exportaciones representan ingresos monetarios a nuestro país, no de mercancía, monetarios. Las exportaciones, por su parte, representan egresos monetarios. Si vendemos más de lo que compramos, el país está feliz. Estamos teniendo una buena participación del comercio. Pero como en algunos años se ha dado que importamos más de lo que exportamos, aguas, estamos en algún déficit que puede afectar el crecimiento de la riqueza de nuestro país, que se traduce en el famoso Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Y que ahorita el pobre está poco menos que moribundo. La riqueza en este país, en lugar de crecer, decreció. Y se supone, la teoría económica habla de que siempre el PIB debe crecer, porque si no, no alcanzamos el nivel de empleo que requerimos. En función al empleo, a la riqueza, hay empleo, y en función al empleo, pues hay ingreso de las personas. Cuando hay empleo y hay ingreso, entonces somos felices porque hay consumo. Y la rueda económica se da. Si no hay consumo, si se rompe en algún momento esa rueda, si no hay consumo, las empresas empiezan a padecer, empiezan a despedir gente, empieza a no haber ingreso, y entonces, por lo tanto, no hay consumo. Y las empresas siguen perdiendo. En este momento histórico en este país, México ha sido objeto de muchas crisis, pero creo que como esta que estamos viviendo no habíamos tenido ninguna, ¿sí? Y véanlo, hay mucha gente sin empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el comercio internacional, y de hecho, en este momento histórico, el dinamismo del comercio es lo que está sacando a México del marasmo, ¿eh? Afortunadamente no se ha parado el ciclo de exportaciones e importaciones, y como aportación a nuestra economía nacional está siendo excelente, a pesar de la crisis. Bueno, ya vimos esto entonces. Esto dijimos que no lo íbamos a ver, que era parte de lo visto esta semana. Bueno, y el hablar de esto implica hablar de impuestos. Los impuestos. Los impuestos, ¿qué son los impuestos? Decíamos. ¿Nos gustan los impuestos? Lo que pagas por un servicio que te presta. Es más allá. Por decir un préstamo. No, un préstamo
lo que pagas cuando te prestan dinero por usar dinero de otros para tus fines, para financiar lo que tú quieras, se llama intereses. ¿Sí? Lo que tú pagas por un préstamo cuando te prestan son intereses. Que es una cantidad que el que te preste dinero pone, ¿sí? Para cobrar, ¿cómo te diré? Para que la gente que usa el dinero lo pague. Pero no, míralo, ahí viene canijo Fer. Los impuestos son contribuciones. Es un impuesto de producción y servicio, ¿no? Ese es uno. Hay muchos impuestos. El que tú me acabas de decir es el IEPS. ¿Qué son los impuestos? Bueno, de acuerdo al artículo 31, fracción cuarta, ya hasta me lo aprendí, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma magna, dice que todos los ciudadanos, los habitantes mexicanos deben contribuir al mantenimiento del país, al mantenimiento de la administración pública y del gobierno. ¿Sí? Y dice también el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 1 y 2, que todos los ciudadanos, el Código Fiscal proviene de la Constitución y retoma esta parte en donde dice que todos los habitantes de México deben contribuir pagando impuestos. Ah, caray. ¿Y por qué? Bueno, el país, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos una partecita de la teoría del Estado? Que les decía que el Estado mexicano se compone de un territorio, una población, que somos nosotros, un gobierno para que administre los bienes del territorio de la nación y una soberanía. La soberanía entendida como soberanía. Esto es teoría de Estado. El Estado mexicano se compone de esto. Y el de todos los países en general es teoría clásica de la formación del Estado. Los muchachos que estudian ciencias políticas ya tienen un buen de definiciones del Estado, ¿sí? Y un buen de los fines del Estado. Y una bola de cosas que a nosotros en realidad no nos perturban no saberla. Nosotros somos licenciados en comercio. Sin embargo, somos parte del Estado mexicano y debemos saber qué onda. El territorio, pues, es la remarcación geográfica llamada República Estados Unidos Mexicana. Y así es el nombre oficial de México. No es México, no es República Mexicana, es Estados Unidos Mexicanos. Es nuestro nombre oficial. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, la verdad, pero bueno, es el nombre de México. La población, pues, somos todos los 130 millones de habitantes que vivimos en esta demarcación llamada México. Todos tenemos un gobierno que en este momento, bueno, ahorita hablamos de ello, un gobierno que administra los bienes de la nación, los bienes del Estado, los recursos naturales, los océanos, el territorio mismo. Y entre otras cosas tiene a su cargo ese gobierno la defensa. Fíjense bien cómo diablos estamos tan mal en este momento en México. Este gobierno tiene que defendernos. Su principal objeto es defender el territorio y defender a los pobladores del Estado. Nos deben dar seguridad en nuestros bienes y en nuestras personas. Vean qué tan mal estamos como país, donde un gobierno no nos puede dar seguridad ni en nuestros bienes ni en nuestras personas. El otro día me estaban diciendo que ahí están asaltando ya con una moto, con pistola en mano, a diversas gasolineras, a las 8 o 9 de la noche. A una persona conocida le tocó estar a un lado del asaltante, eran dos asaltantes en una moto, sendo pistolón, ahí en Macleo Herrera y, ¿cómo se llama esa calle? Creo que es Miguel Galindo. Ay, no sé cómo se llama. Una gasolinera bastante vieja que está en Macleo Herrera, en el centro. En pleno centro, a las 8 o 9 de la noche, llegaron estos empistolados, amagaron al despachador de esa bomba. Ya ven que hay despachadores por bomba, o por 2 bombas, o por 3 bombas, por 4 bombas, y le bajaron todo el dinero. Y nada más se llegaron a eso. No es cierto que el gobierno nos esté brindando esa seguridad en nuestros bienes y nuestras personas. Y eso no es de ahorita, ¿eh?
No es de ahorita, ya viene de tiempo atrás, pero es su principal obligación. Eso es lo de que dicta la teoría del Estado. Bueno, ese gobierno tiene que subsistir de alguna manera, ¿sí? En ese gobierno está incluido el ejército mexicano, que es el cuerpo de guerra, es un cuerpo de guerra, el ejército y la marina y la fuerza aérea, que viven para protegernos y de algún lugar hay que pagarles. Además, este gobierno requiere para que nosotros podamos transitar libremente por nuestro país, que es un derecho, que haya vías de desarrollo, infraestructura. Pues con ese dinero que está recaudando vía impuestos, hace todos sus fines de gobierno. Además, hace reparto, porque el gobierno federal recupera todo el dinero. ¿Ustedes creen, por ejemplo, una pregunta? ¿Dónde está Manzanillo? ¿En qué estado está Manzanillo? ¿En qué estado, en qué entidad federativa, para que se entienda mejor? Lima. En Colima. Si la aduana de Manzanillo, que tiene una derrama económica enorme, se cobra impuestos, la pregunta es, ¿se quedan en Colima? Los No, impuestos que se cobran en Colima se quedan en Colima. No, son no. impuestos federales que recupera el gobierno federal y que después nos regresa vía transferencia de recursos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo está la vida? El puerto más importante del Pacífico, el que más derrama tiene, está en Colima. Y Colima no recupera nada de ese impuesto. Esos impuestos que se pagan, esa tasa del IGE, de Impuesto General de Importación, se va. Ya después el gobierno mismo nos regresa cada año vía un presupuesto que dice, bueno, pues a ti te toca tanto. ¿Cómo hacen el reparto de toda la lana? Bueno, y lo mismo sucede en todos los estados, donde tengan aduanas, donde se cobren el IVA, el ISAN y el IEPS. Estos son impuestos, ¿sí? Y son impuestos federales. Todos ellos se van a la federación y luego regresan a los estados vía contribuciones federales. Muy raro, muy raro. No importa, no somos fiscalistas. Nada más quiero que quede claro que los impuestos estamos obligados a pagarlos todos los ciudadanos mexicanos y todos los habitantes de la nación. Porque hay ciudadanos y hay habitantes. Los ciudadanos son todas las personas mayores de 18 años que ya están en edad, pues, de pagar impuestos. Y todas las personas que no tienen menos de 18 años, que son los niños, los jóvenes, los adolescentes, niños y adolescentes, no son ciudadanos aún porque no han cumplido los 18 años, pero sí tributan también. El impuesto más fácil para ellos es este. Es un impuesto al consumo. ¿Ok? Ese impuesto al consumo lo pagamos todos. Desde el niño que va a la tienda y se compra un gansito, o se compra unas sabritas, o se compra algo, va a pagar IVA. El IVA ya viene ahí. Pero también puede pagar IEPS, dependiendo. Ahorita, con el nuevo código que pusieron ahí de productos dañinos a la salud, según ellos, los códigos negros, ¿sí? Quien compre unas sabritas ya no nada más paga IVA, también paga IEPS. Quien se compre una chela ya no nada más paga IVA, sino también paga IEPS. Y son impuestos que no vemos, no los sentimos porque ya vienen incluidos en el precio del bien. Y el precio final que pagamos como consumidores ya incluyen estos impuestos. Cuando vamos a comprar un coche a la agencia, pues nos cargan el ISAN. Y tampoco nos dicen cuánto es porque ya viene incluido en el precio. El precio del bien, el precio del coche, ya trae el IVA, que se paga siempre, generalmente, y el ISAN. Si voy a pagar 250,000 pesos por un coche, que es barato ahorita como están las cosas, entonces ya va el IVA y va el ISAN en esos 250,000. Y resulta que el coche en realidad me está costando, quiten los impuestos, me está costando 200,000 pesos y lo demás es puro impuesto. ¿Sí? Igual las papitas, las chelas, todo me cuestan mucho menos porque hay un impuesto. La propia gasolina tiene IEPS. Si yo voy a comprar gasolina, ahorita casi 7 pesos del dinero que yo pago por litro se va al IEPS. Casi 7 pesos.
La gasolina en realidad costaría, si está ahorita cerca de 20 en promedio, estaría en 13 pesos, 14 pesos. Pero como tenemos que pagar impuestos especiales para que el gobierno pueda tener solvencia para los actos de gobierno, pues ni modo, chatos. A eso, aquí nos tocó vivir. ¿Alguna duda sobre lo que son los impuestos? No, profe. No hay, No, no hay, no hay, no hay duda. Ahora, hay otro tipo de contribuciones que se pagan en el comercio exterior, como son el DTA y la prevalidación, que son las claves en pedimento. Son derechos de uso. Esos se pagan, ahí sí, Avi, cada vez que usamos la aduana. ¿Sí? Cada vez que usamos la aduana tenemos que pagar un dinero para que se pueda usar. Para esos 5 días de gracia que nos da la aduana en exportación y en importación para que nuestra mercancía no pague nada. ¿Sí? Recuerden ustedes que por 5 días en la importación puede estar la mercancía dentro de la aduana y no voy a pagar almacenaje. Si me paso 5 días, entonces voy a empezar a pagar almacenaje. ¿Sí? Por eso pago DTA, para que de este DTA se hagan los pagos correspondientes por esos días que voy a estar ahí. Y la prevalidación, pues cada vez que un pedimento se mande a validar vía, ya lo vimos, el sistema, ¿cómo se llama el sistema este? ¿Se acuerdan? Por donde viajan los pedimentos de manera electrónica, que usan las agencias aduanales conectadas a la autoridad. ¿No se acuerdan? Tanto que les dije. ¿Alguien? Esteban. Perdón, Fernando, Esteban. Se llama, que hasta les dije, hijo, está, no me acuerdo, sistema, ¿qué? Administrativo, no, sistema, ay, no me acuerdo. Aduanero integral. Esta no me acuerdo si es administrativa, si es, no sé. Pero sí, estas dos sí, aduanero integral. Por este sistema viajan los pedimentos que se van a prevalidar. Van para allá y regresan validados, prevalidados. Entonces ya la agencia aduanal hace la expedición de ese pedimento. Y por cada trámite que hago yo de validación de mi pedimento pago, no sé si ya subió, ¿eh? La tarifa de 2020 eran 210 pechereques. Si el agente aduanal es medio, el muchacho que está operando el sistema es medio, que no sabe claves, pues va a pagar 210 pesos cada vez que envíe ese pedimento a validación. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Aquí está. Sistema automatizado aduanero integral se llama el SAI. Ya vimos todo esto, ya vimos la sistematización. ¿Para qué nos sirve la sistematización? Platicamos de la perspectiva de la aduana a futuro, que es automatizar todos sus procesos. Y las funciones de la aduana, pues son estas. La recaudación, es decir, cobro de impuestos, protección y seguridad, que no entre mercancía, que no esté admitida de manera legal, que no haya lavado de dinero, que no se infrinjan las leyes de propiedad intelectual, que ya es un tema. Vamos a platicar un poquito más de eso en la siguiente sesión, que es la propiedad intelectual. Terrorismo y lavado de dinero, desde luego que no circule por la aduana droga y que además no se metan dineros mal habidos. Además, fomentar la rapidez, la forma expedita de ingresar y sacar mercancía del país, de importar y de importar. Hay programas de fomento, etcétera. Y desde luego la glosa, la información de pedimentos, requerimientos y auditoría. Todo eso forma la corresponsabilidad de los actores. ¿Sí? ¿Quiénes son los actores del comercio? Ya lo vimos. El primero son los importadores y exportadores. Sin ellos, pues no hay comercio. Los agentes aduanales, que son los que auxilian en el despacho. Las autoridades. Pero también hay otros actores indirectos, como son todos los transportistas, los agentes de carga, las aseguradoras. Todos ellos son actores del comercio exterior. ¿Sale, vale? Bueno, pues prendan sus cámaras porque ya nos vamos en este momento. A las 8. Voy a hacer revisión de ahorita en el receso de quiénes me han entregado y quiénes me faltan ahorita. Todo debe estar ya ahorita al día, ¿eh? ¿Sale? Y quienes no estén al día, más vale que se pongan al día porque esta es la última semana.
Y les voy a decir qué vamos a hacer como trabajo final para la evaluación final. ¿Ok? Al rato lo vemos. ¿Quién me falta prender cámara? ¿Solo Luis las prendió? Ni Esteban, ni Fernando, ni Pedro, ni Marey, ni Jenny, Marey, ni bien. Ni Ale. Alejandra, prende usted su cámara. Avi, ¿ya se fue? Ah, no, ahí estás, Avi. Avi, antes de que te vayas a trabajar, prende tu cámara, no te hagas. ¿Por qué les cuesta tanto prender sus cámaras, eh? No les gusta que los vean. Profe, la tarea de hoy ya la subió a clase. ¿La qué? La tarea de hoy. No, todavía no. Al ratillo. Y ahorita subo 2 que me faltan. Órale, va. Alex, vos me faltáis. Fer, ¿dónde andas, Fer? ¿Ya estás en ISEP? ¿O estás en tu casa? No, Ándale, muchacho. Te dio flojera levantarte hoy otra vez, ¿sabes?